Muchas gracias por apoyarnos esta noche. Es una bendición cada vez. Yo sé que yo digo esto muchas veces, pero sí es una bendición cada vez que ustedes, que todos nosotros reunimos en el nombre de Cristo, y es una bendición y un privilegio a predicar la palabra de Dios para ustedes. Amén. Quiero predicar este mensaje: resolución renovada. Resolución renovada. Un hombre, un señor, compró un loro, y este loro era muy bello, pero también este loro habló malas palabras. Este loro pudo hablar por 5 minutos sin repetirse, pero hablando todo de mal hablado. Y el Señor tenía pena, porque el loro estaba haciéndolo en frente de sus amigos, de su familia, de cualquier persona entró a su hogar. Este loro estaba usando malas palabras. Este señor preguntó al loro: por favor, tranquilo, no hablas así. El loro dijo: ok, yo no voy a hacerlo más, pero no cambió. Él siguió con voz alto, y cada día estaba haciéndolo, y el Señor ya estaba cansado con él, y agarró el loro de su pescuezo y empezó a arrastrarlo, y lo entró en un closet. Pero el loro nomás se enojó más y siguió rascando la puerta, y el Señor lo agarró otra vez y lo echó en la hielera. Empezó a gritar en la hielera, pero en unos segundos se calmó. El Señor esperó por un tiempo y creyó que algo pasó al loro. Abrió el hielera, y el loro salió y se paró en su hombro y dijo: yo voy a calmarme, yo no voy a usar malas palabras, yo ya no voy a usar malas palabras, ¿me perdonas? Y el Señor dijo: sí, yo te perdono. Pero el Señor estaba pensando: ¿qué pasó ahí adentro del nevera? Y unos minutos pasó, y el loro le preguntó. Yo nomás tengo una pregunta. ¿Qué hizo la gallina? Amén. ¿Qué hizo la gallina que estaba ahí? Congelada. Amén. Muchas veces nosotros hacemos promesas que nosotros no cumplimos. Pero cuando nosotros hacemos promesas a Dios, es mejor que nosotros cumplimos esas promesas. Y yo sé que nosotros hacemos promesas a Dios aún vez y no cumplimos esas promesas, y sentimos mal, y nosotros tenemos pena hablar con Dios de esas promesas que no cumplimos. Pero quiero decirte que cada uno de nosotros necesitamos hacer una resolución renovada a Dios. ¿Están conmigo?
Esto estaba pasando en el libro de Nehemías, que el pueblo de Dios se estaban arrepentidos porque encontraron la palabra de Dios y empezaron a leer, o el pueblo, los sacerdotes empezaron a leer la palabra de Dios, y todo el pueblo de Dios tenía pena y querían arrepentirse y regresar a las cosas de Dios. Ahí vamos a empezar Nehemías 10, 28 y 29. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todos los que tienen conocimiento y entendimiento, a sus parientes, sus nobles, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos. Amén. Padre Dios, te pido tu bendición, tu gracia, tu misericordia, Señor. Ayúdame esta noche, Señor. Predicar tu palabra, Señor, con amor, con gracia, con tu misericordia, Señor. Te pido, Señor, que me ayudas, Señor, esta noche, Señor. Yo no tengo confianza en mi carne, pero sí tengo confianza, Señor, en el poder del Espíritu Santo, Señor. Toca a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a regresar, Señor, a cumplir, Señor, las promesas, Señor, que nos ha hecho, Señor, a ti, Señor. Te pido todo esto, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a empezar con promesas y personas de fe. Promesas y personas de fe. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador público, nosotros estamos entrando un pacto con Dios, estamos entrando a un voto con Dios. Y esto que estaba pasando en el libro de Nehemías es que la gente estaba regresando a Dios. La gente estaba regresando a Dios. Y cuando escucharon la palabra de Dios, algo poderoso empezó a pasar en sus vidas. Y todo el pueblo de Dios quería servir a Dios, quería ser fiel con Dios. Y ellos estaban tan comprometidos a hacerlo que lo escribieron enfrente de Dios. Los políticos se entregaron a Dios, los religiosos, los sacerdotes también se entregaron a Dios, y todo el pueblo de Dios se entregaron a Dios y hicieron un pacto a servir a Dios. Y no nomás lo decían, ellos estaban serio haciéndolo, y toman sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios. Que ellos estaban serios, querían hacerlo, querían servir a Dios fiel, querían la bendición de Dios sobre sus vidas. Entonces ellos dijeron públicamente, nosotros vamos a servir a Dios, vamos a hacer todo en nuestro poder para servir a Dios fiel.
estaban comprometidos a Dios. Estaban diciendo, vamos a poner Dios primero en nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, estamos entrando a un pacto con Dios, La relación entre nosotros y Dios es un pacto, es un nuevo pacto. El pacto antiguo era con la ley de Dios, pero el nuevo pacto es escribido o es, ¿cómo? Escrito o es un compromiso de la sangre de Cristo. ¿Están conmigo? Cuando leemos la palabra de Dios y leemos de pactos, los pactos entre Dios y el hombre, muchas veces el pacto es iniciado de Dios, pero en esta vez el pueblo de Dios encontraron la palabra de Dios, leyeron la palabra de Dios a todo el pueblo se arrepintió y dijeron, nosotros queremos entrar este pacto con Dios. Leemos en Nehemías 9:38, a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito, y en el documento sellado están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Entonces ellos estaban serios, que querían glorificar a Dios, querían servir a Dios. ¿Están conmigo esta noche? Entonces, esta es una imagen del nuevo pacto, que ellos tomaron esta decisión. No fue que Dios inició el pacto, podemos decir así, pero que ellos querían servir a Dios de su voluntad. Y así sigue el pacto que nosotros entramos con Dios. No es un pacto de ley, pero es un pacto que nosotros estamos diciendo, yo quiero servir a Dios. Este domingo pasado tuvimos un bautismo, y bautismos es una seña que nosotros murimos y resucitamos espiritualmente. Estamos declarando públicamente que estamos entrando un pacto con Dios para servirlo, para ser fiel con Dios. Nosotros no somos salvos por el pacto, o no hacemos un pacto porque no entramos salvación para hacer un pacto. Nosotros hacemos un pacto porque Dios nos salvó. ¿Están conmigo? Que Dios nos salvó, que Dios nos enseñó su gracia, su misericordia. Entonces nosotros estamos diciendo, yo quiero, porque tú pagaste el precio de mi pecado, tú muriste por mí en la cruz, yo quiero entrar este pacto con usted, Dios. Nosotros necesitamos hacer un compromiso con Dios si vamos a crecer en nuestra fe. Si vamos a seguir creciendo en las cosas de Dios, nosotros necesitamos hacer un compromiso con Dios. Muchos que dicen que han hecho una decisión para Dios, hay muchos que dicen, yo quiero seguir a Dios, pero nunca entran el pacto nuevo con Dios, que vamos a rendir nuestras vidas a Dios.
Y esta gente, el pueblo de Dios en el tiempo de Nehemías, ellos entendieron que no nomás podían decir y sentir algo, pero necesitamos tomar una acción para enseñar que ellos eran serios para servir a Dios. Entonces nosotros encontramos cuatro promesas o cuatro cosas, partes del pacto que ellos entraron con Dios. La primera cosa es que ellos entraron en un pacto, un voto a someter o a rendirse a la ley de Dios. Nehemías 10:29. ¿Cómo? Sí, pero es diferente. Es el mismo. Voy a leerlo. Se reunieron con sus hermanos y sus principales, Nehemías 10:29, sí. Y sus principales para protestar y jurar que, ahí está la palabra, andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, que guardarían y cumplirán todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Entonces, ellos, de su voluntad, estaban diciendo: nosotros vamos a estar fiel con Dios, vamos a hacer el voluntad de Dios, vamos a hacer todo lo que Dios nos está pidiendo de nosotros. Yo creo que ellos, porque perdieron la palabra de Dios por muchos años, estaban esclavos en Babilonia por muchos años, y cuando regresaron encontraron otra vez la palabra de Dios, y yo creo por horas estaban oyendo la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo estaba cortando a su corazón. Y después de todo esto ellos dijeron: nosotros vamos a servir a Dios, vamos a hacer el voluntad de Dios, vamos a estar fiel, vamos a seguir, vamos a cumplir todos los mandamientos de Dios nuestro Señor. ¿Están conmigo? Escucharon y dejaron que la palabra de Dios entrara en su corazón, y dejaron que esta palabra se trae. Ellos tenían una convicción oyendo y escuchando la palabra de Dios, y ellos dijeron: nosotros vamos a hacer que es justo y vamos a seguir a Dios. Y nosotros necesitamos recordar el día que nosotros entregamos nuestras vidas a Jesucristo y decimos los mismos, tomamos el mismo decisión, que íbamos a hacer la voluntad de Dios, íbamos a cumplir el pacto que entramos en la sangre de Cristo. Pero diciéndolo y haciéndolo, hay dos cosas completamente diferentes. Cuando nosotros decimos: sí, yo voy a ser fiel, yo voy a servir a Dios, nosotros debemos cumplir esas palabras. ¿Están conmigo? Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores y engañados a vuestros mismos. Nosotros necesitamos ser hacedores de la palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios, necesitamos tomar una decisión que yo voy a hacer todo posible para cumplir, y con la gracia y con la misericordia de Dios nosotros podemos cumplir todo lo que Dios nos está pidiendo de nosotros.
Nosotros necesitamos tomar esa decisión en nuestros corazones. Necesitamos a decir, yo voy a hacer todo lo que puedo en mi poder, con la gracia, con la misericordia de Dios, a cumplir el promesa, el pacto que yo he entrado con Jesucristo. Siguieron reconociendo que cuando mezclaron con el mundo es cuando los problemas empezaron, y ellos hicieron, ese es el segundo cosa que comprometieron a Dios, que iban a separar del mundo. Nehemías 10:30, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿Qué estaban diciendo? Nosotros no vamos a mezclar con ellos que están alrededor de nosotros. No estaba hablando solamente del a ser casado con alguien que no estaba parte del pueblo de Dios. No, no es algo de la raza, es algo espiritual. Es algo espiritual. El peligro aquí si empezaron a casar con los hijas o los hijos que no eran judíos, estaban diciendo que yo estoy haciendo un compromiso con el mundo. Nosotros no creemos que o muchos que escuchan esto dicen, tú eres un racista. Sí, Dios es un racista porque no quiere mezclar, pero el cosa que es peligrosa aquí es cuando nosotros no reunimos o no entramos pacto con alguien que no cree en Dios. Nosotros podemos decir que pues yo estoy fiel, yo voy a seguir sirviendo a Dios, no voy a dejar a esta persona que me influye a mi vida. Yo voy a parar, yo voy a estar fiel. Pero muchos dicen esto. Salomón, que era el hijo del rey David, que Dios lo dio todo. Dios le preguntó, ¿qué quieres? Y yo lo voy a bendecirlo. Él se comprometió con ellos que no sirvieron a Dios. ¿Y qué pasó? Él cayó. Por eso Dios nos dice que nosotros no debemos entrar un pacto con alguien que no cree en el mismo o que no sirven el mismo Dios que nosotros servimos. ¿Están conmigo? En el Nuevo Testamento nos dice que nosotros no debemos entrar o poner el mismo yugo con alguien que no creen en Dios, ¿Por qué? Porque ellos van a influir a nosotros. Nosotros creemos, yo soy fiel, yo voy a influir a ellos, pero es algo espiritual, y por eso Dios nos dice que no debemos entrar o no debemos poner el yugo con alguien que no es un creyente en Dios. El principal que necesitamos aprender es que nosotros no podemos dejar que el mundo nos influye. Nosotros necesitamos cuidar y nosotros necesitamos cuidar
nuestros corazones, porque este mundo quiere influir a nosotros. ¿Están conmigo? El tercer cosa era que iban a honrar ¿cómo se dice? El día de reposo. El día de reposo. Nehemías 10:31. Asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y en día de reposo nada tomaremos de ello en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaremos descansar la tierra y remitiramos toda deuda. Entonces, ellos necesitaban tener un día para honrar a Dios, para descansar en Dios. Y cuando hay una influencia que ellos no creen en eso, es algo difícil para hacerlo. ¿Están conmigo? Nosotros vivimos aquí en Medellín y cierran varias vías los domingos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ir a adorar su cuerpo. Amén. No estoy diciendo que ejercicio no está bueno. Ejercicios sí es bueno. Debemos de hacer ejercicios. Pero cuando nosotros ponemos un día para adorar nuestros cuerpos y no adorar a Dios, algo es malo ahí. ¿Están conmigo? Nosotros necesitamos saber que necesitamos honrar a Dios. No estoy diciendo que somos adventistas, pero nosotros tenemos un día para honrar a Dios. Y es importante que nosotros dejamos un día para honrar a Dios. Atender la iglesia es algo bueno que nosotros necesitamos hacer, pero eso es solo un parte de honrar a Dios un día de la semana. Nosotros necesitamos honrar a Dios ese día, hacer todo lo que podemos hacer para dejar todo ese día para Dios y para descansar. Amén. Parte del doctrina que es doctrina sana doctrina. sana doctrina es descansar medio los dos servicios del domingo. Eso es sana doctrina. No estoy diciendo eso, pero es un día que debemos honrar a Dios, un día que necesitamos hacer todo posible para honrar a Dios ese día. ¿Están conmigo? Y el cuarto, así se dice, cuarto cosa es que ellos hicieron un pacto para no suplir, para honrar el obra de Dios con sus diezmos y con sus finanzas. Nehemías 10:39, porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos del Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que
ministran los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Entonces, que iban a sacrificar para las cosas de Dios. ¿Están conmigo? Hay 3 razones que nosotros podemos pensar por qué damos a Dios, por qué damos a Dios, por qué damos al reino de Dios, por qué damos a la obra de Dios. La primera cosa es, hay 3 pensamientos, 3 razones, 3 pensamientos. El primer razón o pensamiento que tenemos a veces es: nosotros debemos soportar o debemos bendecir el reino de Dios porque es la ley. Porque es la ley. Pero si nosotros sentimos que nosotros estamos dando nomás porque es la ley, nosotros no vamos a tener gozo dando a Dios, dando a las cosas de Dios. El segundo pensamiento es que es una obligación. Es mi obligación que debo dar mi diezmo, debo dar ofrendas, es mi obligación. Y estas cosas son verdad, es ley y es obligación, pero cuando nosotros sentimos esa obligación, nosotros no vamos a tener gozo dando a las cosas de Dios, bendiciendo el obra de Dios. Vamos a decir: ay, ¿por qué necesito hacer esto? Porque sentimos una obligación. El tercer pensamiento es porque nosotros queremos hacerlo. Porque nosotros queremos hacerlo de nuestro corazón. Y eso es la gracia de Dios. Cuando nosotros entramos en esa relación con Dios y sentimos la gracia de Dios porque Él nos salvó, Él nos está ayudando, Él nos está cuidando, nosotros queremos dar porque tenemos un amor y sentimos la gracia y la misericordia de Dios. ¿Están conmigo? Es verdad que nosotros debemos dar para soportar el reino de Dios, pero si estás pensando que yo nomás estoy dando el mínimo que Dios me está pidiendo porque es la ley, o estás sintiendo que es mi obligación, por eso yo voy a dar, yo quiero ser recto con Dios, no vas a encontrar la bendición de Dios que viene cuando usted tiene un corazón para bendecir el reino de Dios. Cuando tú tienes un corazón, tú quieres hacerlo porque tú quieres hacerlo, no porque alguien te está diciendo tú debes hacerlo. Cuando nosotros tenemos un corazón de amor con Dios, vamos a querer hacer todo lo que podemos hacer para bendecir el reino y la obra de Dios. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué promesas deberíamos hacer a Dios? ¿Qué promesas? Y cada uno de nosotros necesitamos sentarnos y necesitamos analizar por qué estamos sirviendo a Dios. ¿Por qué estamos sirviendo a Dios? El pueblo de Dios, los judíos, regresaron de esclavamiento de Babilonia. Y cuando regresaron, entendieron por qué fueron esclavos en Babilonia por 70 años. Entendieron por qué, porque leyeron la palabra de Dios y descubrieron que ellos estaban en pecado con Dios, y ellos de su corazón querían arrepentirse y querían cambiar y querían servir a Dios, escuchando, oyendo la palabra de Dios. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos analizar cómo vamos a usar nuestro tiempo, cómo vamos a usar nuestro tesoro para Dios. Si Dios es primero en nuestras vidas,
¿Cómo vamos a usar el tiempo que tienes? ¿Cómo vas a usar todo que Dios te ha dado o que tienes en su vida? Si Dios va a ser el primero en su vida, si usted va a honrar a Dios como Señor y Salvador. ¿Están conmigo? Nosotros, cada uno de nosotros necesitamos tomar esa decisión. Después de acabar de cumplir secundario, una mujer, una niña que se llamaba Nicola Taubert. Nicola Taubert era de Alemania. Ella tomó la decisión que no iba a seguir a universidad, pero iba a ser un DJ en un club. Estaba preguntando a usted si entiendes DJ. Un DJ en un club. Entonces, ella empezó a usar todo su dinero para comprar el músico, para comprar todo el equipo que necesitaba ser un DJ y también para hacer juegos de chanza y hacer drogas en su vida. Rápidamente, ella estaba quebrada, sin plata, con mucha duda en su vida. La vida glamuroso que ella creía que iba a tener era una memoria en el distancia. Todas las drogas y el músico, Nicola no podía calmar el voz de su mamá. Estaba que el voz de su mamá en su cerebro que estaba diciendo, ella necesitaba a Dios y necesitaba aprender más de Él. Ella recordó la mamá de ella diciéndola que Dios, de las cosas de Dios cuando ella era una niña. Y también ella recordó que a veces su mamá y ella oraron juntos. Pero Nicola tenía un sentimiento que hay más que descubrir de Dios, descubrir de Dios, de nomás repetir una oración. Entonces, cuando se salió de trabajo una noche del club, ella fue a la casa y ella iba a enfrentar a Dios. Ella se puso en sus rodillas y empezó a gritar a Dios: si tú eres real, enséñame que tú eres real. Si usted Dios, quieres escucharme, puedes escucharme. Yo necesito conocer que usted eres real. Ella estaba en muchos problemas financieros. Ella conocía que no podía resolver sus problemas. Entonces ella quería rendir su vida a Dios para ver si Dios iba a ayudarla. Entonces ella hizo un pacto, o voy a decir la palabra juramento con Dios. Un juramento con Dios, porque si lo cumplía, bendición, pero si no cumplía, las consecuencias. Entonces ella dijo: yo voy a rendir mi vida a ti, Señor, si tú me ayudas. Y Dios escuchó las oraciones de esta mujer, pero ella no
conocía dónde empezar con Dios, pero ella dijo, yo voy a hacer un pacto que yo voy a hacer el mejor que puedo hacer para servir a Dios. Y Dios empezó a obrar en su vida. Lo ayudó con sus adicciones de alcohol, tabaco y los juegos de chanza que tenía ella abajo de su poder por años. Ella se sintió libre y ella estaba agradecido a Dios para ayudarlo, pero todavía ella no conocía la manera que debía servir a Dios. Un día recibió un papel que tenía una nota que decía, unas palabras que decía, yo estoy tratando a contactarte, por favor llámame. Ella no conocía ese número, pero lo guardó por unas semanas y unas semanas pasaron y ella llamó ese número y era el número de un pastor que lo invitó a un estudio bíblico. Ella no quería ir porque ella no tenía confianza en cristianos, pero el Espíritu Santo estaba impresionando a ella y ella fue para este estudio bíblico y empezó a hablar con este pastor y su esposa y el Espíritu Santo empezó a tocar su corazón y ella empezó a atender los servicios de esta iglesia, de este pastor. Ella ya conoce que el Espíritu Santo estaba hablando de ella y ella no quería luchar más con Dios y ella quería servir a Dios en la manera que Dios quería que ella sirviera a Él. ¿Están conmigo? Si muchas veces nosotros queremos servir a Dios en la manera que nosotros queremos servir a Dios, pero nosotros necesitamos entrar el pacto que está escrito en la sangre de Cristo, si vamos a ver la bendición de Dios. ¿Están conmigo? Esta mujer nomás quería una cosa después de todo eso que pasó en su vida, y eso era una relación con Dios. ¿Qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Estamos buscando para vivir en ese pacto nuevo con Dios? ¿O estamos diciendo, sí Dios, yo quiero servir, pero yo quiero servir en la manera que yo quiero servir? Nosotros necesitamos entrar un pacto con Dios y vivir en obediencia de Él. ¿Están conmigo esta noche? Amén. Gloria al Señor. Quiero todo rostro inclinado, todo ojo cerrado. Muchas gracias por